soy Damián y esto es Mateando por Brasil. Vamos a comenzar desde acá, desde el límite entre Copacabana y Leme. Playa Vermelha es una playa no tan conocida como la playa de Ipanema, la playa de Copacabana, pero queda muy cerca. Le vamos a mostrar ahora parte del recorrido, vamos a ir en las bicis. Es muy aprovechable, es una playa diferente, así que vamos a conocerlo. Si estás en Ipanema, Copacabana, Leme, todo el camino tiene ciclovía. Luego de atravesar el túnel de Copacabana en la avenida Princesa Isabel, llegamos al barrio de Botafogo y luego al barrio de Urca, que es donde se encuentra el destino de nuestra playa. Hay mucha señalización, así que quédense tranquilos que es muy fácil llegar. En este sector siempre vamos a ver muchos buses, que son las excursiones que traen turistas al Morro Pan de Azúcar, que queda al lado de la Playa Vermelha. Llegamos a Urca, acá es la entrada para subir al Morro Pan de Azúcar. Bueno, llegamos a Urca, a la Playa Vermelha. Acá hay terminales para poder dejar la bicicleta, si es una de las opciones en las cuales pensás venir. También puedes venir en Uber. Hay transporte público como ómnibus también, que te dejan muy cerca. Bueno, ahí vemos cómo está subiendo un bonjinho. Al lado de la Playa Vermelha está esta entrada, que es la pista Claudio Coutinho, que es desde donde comienza la trilla para llegar al Morro da Urca. Nosotros tenemos un video del barrio Urca, le vamos a dejar el link en la descripción para que puedan conocer otras partes del barrio. Y hicimos esta trilla en ese video para llegar al Morro da Urca. Ahora vamos a mostrarles simplemente un poco del camino y los paisajes que hay acá, al costado de la Playa Vermelha. Ahí vemos el pan de azúcar. Seguramente muchos conozcan la Playa Vermelha, pero para quien no la conoce, es una playa que se encuentra muy cerca de la playa de Copacabana o la playa de Leme. Yo vine en bicicleta, tranquilo, y demoré tan solo 11 minutos. Así que para quien no la conoce, le recomendamos que es una muy buena opción, es una playa muy segura. El barrio Urca es un barrio que está rodeado de área militar. Hay muchas universidades, es un barrio muy tranquilo, muy residencial, en la zona sur de Río de Janeiro. Hoy es feriado en Río de Janeiro, hay mucha gente acá en la playa. Vamos a mostrarles las opciones de barracas que hay. La playa es pequeña, tiene aproximadamente 200 metros la parte de la arena, pero es una playa muy linda, muy recomendable. Acá podemos ver que en esta playa tenemos una de las mejores vistas al Morro Pan de Azúcar. Bueno, la playa el agua está espectacular. Hacía mucho que no venía a esta playa. La recontra recomiendo, es muy tranquila, poca gente.
el agua totalmente transparente, verde, entre morros, muy recomendable. Bueno, se dice que el nombre de esta playa Vermelia es porque la arena tiene un tono rojo, vermelho es rojo en español, y se dicen que es por eso. También hay otras teorías que hubieron guerras, fue un lugar donde hubieron muchas muertes y por el color de la sangre también se le dice que es playa Vermelia, pero la teoría más aprobada es la del color de la arena. Es una arena bastante gruesa, amarilla, oscura, que en determinados momentos del día, con algunos toques de sol, con algunos reflejos de sol, puede tornarse un poco rojo. Al ser una playa tranquila con pocas olas, es muy utilizada para deportes. Hay paseos de barco, alquiler de kayak y tablas de stand-up paddle, para disfrutar del mar con la mejor vista del Morro Pan de Azúcar y del querido Cristo Redentor. Si les está gustando este video, pueden darle un like, compartirlo y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de forma gratuita. Como en casi todas las playas de Río, el mate león no puede faltar. En uno de los extremos de Praia Vermelha vemos esta gran casa. ¿Saben lo que es? Es una escuela pública llamada Gabriela Mistral. Privilegiados los niños que pueden tener sus clases con estas vistas. Hay varias barracas para comprar bebidas, alquilar sillas y sombrillas. En la playa o también en la parte de la Rambla, cuando subís de la playa, tenés opciones de choclo, azaí, espechín, agua de coco, mate león, tanto en la playa como arriba, así que también tenés esa opción de poder comer alguna otra cosa en la playa. Acá en la playa Vermelia, en uno de los extremos, hay un restaurante donde se ve la bandera brasilera. Puedes venir a desayunar o almorzar. Era una de las opciones para almorzar hoy, pero les voy a mostrar la fila que hay para poder llegar. Así que bueno, está descartado. Pero tengan en cuenta que hay un restaurante que tiene muy buenas evaluaciones acá en Playa Vermelha. Mateando por Brasil se despide desde Praia Vermelha en Río de Janeiro. Recuerden que pueden suscribirse gratuitamente y nos vemos el próximo viernes mateando por Brasil.